Que los hechos hablen. Hechos capítulo 17. Gloria al Señor. Amén. Qué hermoso se ven desde aquí. Gracias. Sobre el que está a tu lado, dile qué bien te ves. Gracias. Gracias. Vamos a tener. Eso es lo que me ha ayudado. Sí. Hechos 17. Hechos 17. Esa para el camino. Gracias, sí. Hechos 17. Diga amén cuando tenga. Quiero tu atención. Voy a leer, porque tengo varios pasajes que compartir. Dejan que yo ponga mi iPad en orden. Y voy a leer 8 versículos, pero quiero que con tu mirada continúes para que tú también vayas recibiendo. Porque dice la Escritura que bienaventurado el que lee y el que oye. ¿Cuántos oyen? Somos bienaventurados. Dice la palabra, siempre eterna nuestro Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Dios anunció, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, los trajeron a la casa, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales este hombre ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Tome su lugar. Una iglesia violenta y trastornadora. Amén. Mira que es curioso, en los años que el Señor me ha permitido estar en algunos lugares predicando, son pocas las iglesias o pocos los pastores que quieren o queremos que el nivel de autoridad, de poder y de milagros que ocurrían en la iglesia primitiva ocurran. Queremos que ocurran porque ese era anhelo. ¿Quién no quiere ver las cosas que pasaban en la antigüedad, ¿no? De una manera tremenda, que solamente el apóstol Pedro pasaba en la sombra de la unción, caía y la gente era sanada. Lloraba el apóstol Pablo por los baños, se lo llevaban a los enfermos y eran sanados. Amén. ¿Qué caracterizaba la iglesia primitiva? ¿Qué
apóstol Pablo discutía fervientemente, diciéndole a la gente que Jesús, al que mataron, Él resucitó y Él es el Cristo, Él es el Mesías. Mira que el apóstol Pablo, hablando de ese tema, ¿cuál era el tema? Discutían fervientemente, se decían: no Marte, no Apolos, no Júpiter, no Zeus, Jesús es el Rey. Algunos años, yo viví en Monterrey, en Pomerrey 4 viví, y viví en Guadalupe, Nuevo León, y trabajé para una cruzada de un hombre que vive todavía, gracias al Señor, el doctor Josué Irión. Y estando en el equipo de trabajo de él, yo empezaba yo en el ministerio. A los 3 meses de convertido, desde ahí yo me enrolé en las filas del Señor, siempre. Andaba yo con los misioneros, y yo recuerdo, para la gloria del Señor, que allí en Tampico había un grupo de alabanza, y ese fue mi primer trabajo. No sé si le compartí. Yo fui bajista de ese grupo, gracias a Dios, gloria al Señor. Yo bajaba todos los instrumentos, sube y baja. No toco nada, pero yo estaba allí. Y repartiendo volantes en Altamira, Tamaulipas, porque eso es lo que me dijo mi pastor. Juanito, tú vas a repartir en todos los negocios, no toques casa, en todos los negocios vas a repartir un volante, porque había una cruzada con el doctor Josué y en una de las reuniones que tuvimos con el equipo, el doctor Josué hablaba, digo, que estuvo en el oriente, ahí en los asiáticos, y él se llega a un lugar y la gente empezaba a discutir acerca de lo que conocemos un poco de historia, los que sí fuimos a la iglesia, a la escuela y estudiamos. Sabemos que en la cultura asiática dice que Confucio es su maestro, ¿verdad? Y por lo tanto confundido, porque Confucio lo confundió. Y que Buda es el Dios. Y él llegó un día a predicar y hubo gente que dijo: que Buda es el Dios de aquí, dice, del oriente. Y Josué me dijo: sí, pero Jesús es Dios del oriente, del occidente, del cielo, de la tierra y de todo el mundo. Él es Dios. Él es Dios. Y el apóstol Pablo hablaba y discutía fervientemente con eso. Y el punto central era el Mesías, Jesús, el ungido, su muerte y su resurrección. Porque la resurrección de Él es la columna vertebral de nuestra fe. Si no creemos que resucitó, somos lo más miserable de conmiseración, digo Pablo. Nosotros creemos en su muerte, pero también en su resurrección. Y algo más glorioso, su venida. ¡Aleluya! La venida de Él. El león. Mataron al cordero, sacrificaron al cordero, pero el león viene. ¡Aleluya! Y tembló la tierra. Entonces, discutían. Era el punto principal. Dice que él discutía, hablaban, y la gente, decía a la gente, que donde llegaban los apóstoles, donde llegaban los predicadores de Dios, trastornaban, las cosas se volcaban, cambiaban el lugar. Es decir, había evidencia de que se había predicado el evangelio glorioso de aquel que hizo los cielos y la tierra, del Mesías, del Cordero, del Vencedor. Había evidencia. Hace años prediqué en una cárcel en 4 de alta seguridad de él predicando. Y en una de ellas nos mandaron a la cocina, a donde estaba el comedor. Y estando predicando allí, me acuerdo que escuchaba que gritaban y que decían que predicador, predicador. Y dije: ¿dónde gritan? Y se están en un lugar de castigo también adentro. Y fuimos y le hablamos. Solamente los dedos de esa persona con una rendija. Oré y le soltamos una palabra. Me acuerdo bien que ese día yo prediqué Isaías 55, versículo 8, del 8 al 10. Me acuerdo bien del tema. Me acuerdo bien porque yo lo titulé, ¿verdad? Le puse el signo de la palabra y hablé sobre eso. Y este hombre, a
la que oré, por el que oré, pasó el tiempo y pasaron los años y me hablaron. Un día me mandaron por Facebook: pastor, ¿cómo está? Y le dije: bien. Y me dice: mire, me dice, no sé si usted me conozca, me dice, pero yo soy fulano, y ya salí de la cárcel. Yo me acuerdo que usted llegó, y ese fue, tuvimos contacto, pero pasó el tiempo y regresé a Tabasco. Y en una de esas, que estaba yo predicando, un hombre que estaba allí se acerca y me dice: desde que yo lo escuché, sabía que era usted. Su voz es inconfundible, me dice. Era usted. Y me dice: ¿se acuerda un día en la cárcel? Y me hace traer memoria que usted oró por un hombre y dijo que Dios tenía un plan para mí. Dice: bueno, ese hombre soy yo. Salí de la cárcel, soy predicador y he hablado por Colombia y por todas esas partes. Porque Dios es fiel. Amén. Tiene que haber evidencia de tu llamado. Tiene que haber evidencia de quién tú eres. Si no eres profeta, tiene que haber evidencia. Si eres pastor, evidencia. Si eres evangelista, evidencia. Es la evidencia. Es la evidencia, el sello. Pablo se lo dijo. El sello de mi llamado son ustedes. El sello de apostolado. Entonces el apóstol, vemos las escrituras que había confrontación, había confrontamiento, y así le decían, así se le conocía: estos hombres terribles, estos hombres que todo voltean al revés, que todo que trastornan, se lo volvían locos, señor. Las expresiones muchas veces del perro de mi mamá: me vas a volver loca, me vas a volver loca. O sea que llegaba el momento que era tanto el choque el pedir algo. Dice que eso ocurría cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios confrontan. La gente se rasca la cabeza y dice: ¿sabes qué? Solamente tú hablas de Dios, solamente tú hablas de Jesús. ¿Cómo no llamaba de él? Si él me sanó, si él me perdonó, si él me dio vida cuando yo estaba muerto. Ese tema se pone en la práctica. Mi esposa va viendo algo, dice: mis hijos, no voy a acompañar a mamá. Digo: ¿por qué? Enseguida le sale lo hermano y a todo mundo le está hablando de palabra. Pues si es lo que hay aquí, dice, tenemos que hablar. Porque hay muchos hermanos de la secreta, de los anónimos, son anónimos, ni ellos saben que son creyentes. Alabanza al Señor. Gracias a Dios que aquí no hay. No hay muchos. Entonces, era muy marcado cuando un hombre de Dios llegaba a cierto lugar. Así los catalogaban. Había algo. En todas las empresas que Dios me ha permitido trabajar, ya estando en el ministerio, han sido pocas, porque la mayor parte de mi vida, de los más de 30, un poquito más de 30 años que Dios me ha permitido predicar su palabra, pocas veces he trabajado en otras empresas. Pero en las empresas que he trabajado, quedaron frutos. Hay gente que está predicando, gente que volvía a llegar a predicar. Un día me tocó predicar, porque así fue la estrategia que Dios le dio a mi amigo. Y llegó un líder del sindicato de los taxistas, y le dijo el líder: te voy a hablar del auditorio de los taxistas y voy a reunirlos a todos en una asamblea y les prediques. Y así lo hicieron. Fueron todos los taxistas, los del gremio del taxi. ¿Y qué creen que predicó? Yo, un servidor. No, casi no llegaba a nada. Prediqué yo. Y ese día que predicamos a los del gremio, como Dios me ha permitido viajar, regresar, llegué y estaba un muchacho que yo conocía, que estaba en la empresa. Y mis hermanos, porque así me decían. Me decían a todos, porque era la verdad donde yo trabajaba. Porque es el riesgo, pero vale la pena. Porque cuando saben que eres hermano y eres fiel, te empiezan a estar batiendo. A mí me decían que el hermano del diablo, el hermano chupacabra, de todo me decían. Pero yo me mantuve fiel. Y sacando frutos de ahí. Y a los más conocidos, a los más jorobados, a eso tocó el Señor. A esa gente.
contra ti y te reprueben, el de arriba te aprueba. El de arriba te aprueba. El de arriba te compasa, dice él. Así es. Y se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: busco la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios. De aquel buscamos. No queremos acabarle al hombre, a la mujer, a nadie. Le queremos ganar a aquel, al que está sentado en gloria, a él. Y tenemos que ganarle. Y eso es lo que ocurría en la iglesia. Así lo conocían a ellos. Por una iglesia que trastornaba. Yo recuerdo que recién convertido, porque tuve que ir, un día yo llegué a la iglesia Lirio de los Valles, de donde soy originario, de un pueblo de allí de Campeche. Y entonces hablé con un matrimonio y le dije: yo no puedo venir aquí porque le dije la verdad de qué era lo que yo hacía. Y hay gente que me está buscando. Yo tenía miedo que la gente llegara a la iglesia e hiciera estragos. Y le dije: José Luis, le dije, que a su esposa, y yo, esta es la realidad. Este era mi trabajo, no lo hago, pero y tuve que salir. Solamente en ese lugar yo me convertí en octubre, noviembre y en diciembre llegaron unos misioneros del ministerio de Gigi Águila. Y el pastor me dijo que yo los llevara manejando en los lugares allí, porque yo conocía todos esos lugares, ¿verdad? Las calles buenas y las malas y las peores yo las conocía. Las buenas cuando iba allá en sí y las malas cuando yo venía huyendo, pero no las conocía. Yo recuerdo que me fui y me dice así: miren, por eso tienes que tener cuidado cómo discipulas. Porque el que te oye, el discípulo, agarra el molde del que lo lleva. Y si el que lo lleva, porque hasta eso tienen suerte los flojos, lo lleva a veces que ni lo debería llevar. Pero el que lo lleva y está en la iglesia y el nuevo ve que empieza la alabanza y todo aplaude y voltea a ver al que lo llevó y con una cara de palo, de Dios claro, no se mueve, y el que está ahí no se mueve. Y si viene la hora de la ofrenda y aquel está como que Dios no existe, tampoco siembra nada porque agarra el molde. Pero cuando el molde lo agarra de uno que mira, vamos, agárrate, porque ahorita te voy a enseñar cómo se alaba el Señor. Ahorita vas a aprender cómo se alaba. Ese me dijo, mi amigo, yo llegué a una iglesia del concilio y yo no sabía nada. Ya más uno de 3 meses de convertido, todavía andaba yo con la marihuana aquí y el resistor desintoxicándome. Pero me dijo un hombre: fíjate, ¿dónde vas, Juan José? Que me voy a Tampico con mi hermana, porque Tampico muchos años fue mi ciudad de refugio, para allá corrían para Tampico. Y me dijo: no te vayas a meter en cualquier iglesia porque hay sectas. Y tú le dices a un nuevo, los corrales, sectas. Sí, hay sectas que tú no, porque nosotros tenemos la santa doctrina. Y yo le digo: ok. Y me dice: busca una iglesia que diga A y D. Si no hay A y D, mientes. Y yo me fui a Tampico. Mi cuñado sabía que cuando yo llegaba huyendo. Y dije: Paco, digo, voy a salir. ¿A dónde? Y a mí me daba un poquito de pena decirle que iba yo a una iglesia. Pero yo empecé a salir. Y la bendita aire nunca vi una aire. Que los testigos, que los mormones, que la iglesia completo, que la asamblea, que los presbiterianos. Y digo: ¿dónde hay esa bendita iglesia que diga aire? No hay aire. Y un día me dice mi cuñado: ¿por qué sales tanto? Yo fui sincero con él y dije: mira, te voy a decir algo. Yo ando buscando un templo. ¿Cómo? Un templo. Y no hay aquí, y se Monte Alto, cerca de Camila. Digo: pero bueno, no he visto acá, me he ido al centro, me he ido para Madero, me fui a Camila, me fui a Tampico y no encuentro una de las que me dijeron.
Y me acuerdo que mi cuñado me dijo, ¿por qué lo buscas? Digo, sí. Me dice, pero si acá hay uno, aquí donde está el campo de fútbol, como 3 esquinas. Y dije, allá hay un templo. Digo, pero te recomiendo, me dice, que no vayas. Y me dijo eso. Y eso me dice a uno que está así de los zapatos. ¿Cómo? Tú dile a alguien que no vaya, es lo primero que va a hacer. ¿Cómo? No vayas. Digo, ¿pero por qué? Es que en este templo están locos. Y puse atención, ¿cómo? Están locos. Allá chiflan, ríen, lloran, cantan. Ahí es donde voy a ir. Le dije, yo soy de esos. Yo soy de esos. Esos que trastornan al mundo, de esos soy. Para allá fui. ¿Qué hay? Ni qué ley, ni qué nada. Jesús, Jesús, Jesús es. ¿Qué hizo que yo fuera? Las locuras. Porque ahí debe que llegar. Ahí está. Estaba la alabanza y así le ponían discos y tenían flor y ahí estaba yo. Y suelta el canelero, y suelta los cámaras de hace 30 años, pero eran pegajosos. Ahí estaba. La boda es el y lo vamos a gozar. Yo me estaba goce. Es el portador del mensaje. Voy a decirte esto. Vamos a leer. Bueno, no me dijeron cuánto tiempo, pero este fue la introducción. Acá tengo como 10. Voy a predicar. Hechos capítulo 5. Gloria al Señor. Hechos capítulo 5. Cuando usted tenga, diga amén. Versículo 12 a 16. Miren por favor, escuchen. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! Un impacto tremendo. Con los ojos de la fe puedo visualizar lo que ocurría, las multitudes. Me llama la atención que dice que por la mano de los apóstoles. Y yo quiero compartirte algo porque es importante. Mira que dice la Escritura, lo que leemos a profundidad, que nos metemos. Dice la Escritura de Malaquías que el pueblo del sacerdote, del pastor, buscará el consejo. ¿Cuánto dice la Biblia? Amén. Es decir, que cuando algo tengas que preguntar, la primera persona que tú tienes que recurrir es a que está en el altar. Dígame. Amén. Sí, porque hay hermanos, no aquí, en mi pueblo, que un problema y le van a contar a la más chismosa del barrio. No, tiene que ser de la boca aquí. Porque hay hombres y mujeres que Dios ha puesto una asignación específica. ¿Sabe lo que es conmigo? Para salvación, todo el mundo ha sido para salvación. Pero para una responsabilidad, Dios ha establecido hombres y mujeres con una asignación. Dios lo hace, lo llama con una asignación. Y la Biblia dice que por mano de los apóstoles, y es ahí donde yo quiero compartir un punto que lo he estudiado por algún tiempo, que lo he compartido, acerca de los apóstoles. Miren, entendemos que ellos fueron los primeros. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Fueron los primeros. Pero ellos no fueron eternos, ellos murieron. Voy a decirte esto: la palabra apóstol
viene del griego apostolo, que significa enviado. ¿Qué significa? Enviado. Un apóstol es un enviado con una asignación específica. El apóstol no es un título, es un oficio. ¿Ok? La primera palabra fue shaliach, que quiere decir en hebreo, luego fue emisario y luego traducido apóstol, que es apóstol. Dice que de la mano de los apóstoles, de los enviados de Dios, dice que de la mano de esos hombres ocurrían milagros y liberación. Poder de Dios. Ahora, un apóstol es un enviado con una asignación y tiene que tener lógico. Al que Dios envía, Dios respalda. Hace años, una de las obras que tuvimos la bendición de trabajar en Tabasco, hace años, tuve la bendición de trabajar en una iglesia en Campeche y al mismo tiempo levantamos una que está ahí cerca del Paraíso, Tabasco, que son como 6 horas de viaje. Y manejaba yo en un Volkswagen que tenía unos pintos que yo le llamé Dálmata, un Volkswagen fiel. Viajaba yo cada 15 días a trabajar y establecimos una obra allí en Tabasco. Yo compartí un tema porque ellos me decían: queremos que te quedes como pastor. Y yo dije: no, yo vine a apoyarle, pero no puedo ser pastor, yo tengo iglesia. Además, Dios no me dijo que yo tengo que quedar acá. Dios me dijo que tengo que nada más voy a predicar. Y yo compartí algo. Cuando tú tienes una asignación de parte de Dios, tú tienes el respaldo de la palabra de Dios. No te dejes amén. Y le dije, hay 3 pastores. Yo le dije, hay 3 tipos de pastores en lo que uno conoce, que es el pastor que se pone él solo, el que pone la iglesia y el que pone Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y te voy a decir las características. El pastor que se pone solo se quita cuando le da su mano. El pastor que pone la iglesia, cuando la iglesia se fastidie, lo bota. Pero al que Dios pone, aunque quiera, no lo ve. Porque el que lo llamó lo está respaldando. Lo está respaldando. Aleluya. Dios me respalda. Y me llama la atención cuando Juan el Bautista predica la palabra. El mensaje de Juan el Bautista fue arrepentimiento, arrepiéntanse. Pero atrás venía Jesús dando el mismo mensaje. Y yo en oración dije: ¿por qué repite ese mensaje de Juan el Bautista? Porque Dios me dijo: al que yo envío, yo respaldo el mensaje que predica. Yo lo respaldo. Porque Él lo respalda. Pero tú ves una fiebre de evangelistas, Dios mío, que pupulan, y ni ellos están convencidos de lo que predican. No pesa la palabra, no hay fruto en la palabra. ¿Por qué? Porque ellos solo se envían. Y la gente, para enviar a alguien, tiene que hacer algo. Dios le llama, pero hay una preparación. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que Dios, por la mano de los apóstoles, de los enviados, entonces ellos son enviados como mensajeros de una buena nueva, son enviados a una misión y son respaldados por el Señor. Dios te respalda. Eso ocurría y eso tiene que ocurrir el día de hoy. Créeme que es increíble cuando hay un lugar donde Dios se mueve, la gente va. Puede estar todo hermoso, eso es parte, eso enriquece, pero lo que verdaderamente bendice es su presencia. Es su presencia. Eso es lo que está. Porque puede haber muchas cosas buenas, pero si no está la presencia, y es la presencia de Dios la que hace
que cambie todo. Dice la Escritura que un día Jesús llegó al templo y miró que todo estaba acomodado éticamente. Pero él vio, porque cuando tú estudias usos y costumbres del templo, te das cuenta que había varios lugares. Estaba el atrio de los gentiles, estaba el atrio de mujeres, estaba el atrio y estaba así hasta que llegabas al lugar santo. Así se estaba más o menos. Y era importante mantener un orden, pero Dios había dejado el orden. ¿Qué tenía que haber en el lugar santísimo? El arca. Diga usted el arca. Aquí puede haber de todo, y es bueno de todo, pero aquí el arca, porque ahí se manifestaba Dios. Y Jesús llega y mira las cosas que están, y se cumple la palabra en él, que dice: el celo de tu casa me consume. Y agarró un fuerte, un pueblo, y empezó a dar. Esa fase no se la conocían a Jesús, ¿verdad? Pero ese no. Él llora, él se ríe, pero a veces se enoja. Y no te conviene ni a ti ni a mí hacerle lo malo. Te lo garantizo, perdemos. Y entonces empezó a volcar todo. Como dicen en mi rancho, pata para arriba, empezó a volcar. Y tú lo ves en el natural, y era un desorden. Pero en el mundo espiritual, Dios está ordenando las cosas. Y lo que para ti es un desorden, para Él es orden. Pero eso, necesitamos entender lo de Dios. Esteban era un enviado de Dios. Esteban hablaba de Dios, conocía de Dios. Cuando tú lees el pasaje de Esteban, te vas a dar cuenta que cuando él se defiende, habla desde los patriarcas, viene hablando toda la Biblia hasta llegar a Cristo Mesías. Es decir, aunque era un apóstol, aunque había señales, él conocía las Escrituras. Y mucha gente de la iglesia no conoce. Se quedó hace 10 años en San Juan 3:16. Que está buena la promesa, pero no avanza. Hay que avanzar. Los jóvenes son Josué 1:9, de ahí nunca pasaron. No, ellos conocían. ¿Qué te digo? Que ellos conocían, hablaban de los profetas, mencionaban al dulce cantor. O sea, eran unos hombres y mujeres con poder, con autoridad, pero también con conocimiento. Con conocimiento. Y eso es bueno. Esteban, un enviado de Dios. Y él empezó a defenderse y dice que los volvía locos, que hasta rechinaban los dientes. Ahora quiero hablarte de algo que es importante: la restauración. En el libro de los Hechos dice que Jesús es retenido, está arriba, y él no regresa hasta que sea la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que se tienen que ser restauradas, que empezamos a ver que primero fue el tabernáculo de David hace años, porque hace años, yo soy de esa época, no podía, bueno, al menos ahí donde iba, tú no podías ni aplaudir a veces porque era fuera de orden. No, ustedes la tienen suave, gritan, chillan, allá no. Allá se brincaban y miraban a ver del pastor. Gracias a Dios, Marco Luis, en este tiempo dijo: un brinquito para Cristo, y nada más cobraron. Era todo deseo. So pena de disciplinarnos. No disciplinaban, o sea, era enérgica en ese tiempo. Era la ley del tesoro. No había, era lo que había. Pero luego llegó Juan Carlos Alvarado y trajo un coro. Y le empezaron a decir el pastor Ramiro en ese tiempo, Ramiro y sus muchachos, porque empezaron a tener un coro ahí. No había, pero se fue restaurando las cosas en el altar. La alabanza. ¿Por qué la alabanza? Porque el tabernáculo de David fue sangriento, pero el otro tabernáculo, el de David, fue con gloria y gozo. Fue con gloria y gozo. Mejor todavía. Y tiene que ser restaurado. Y lo primero que se tiene que restaurar es la iglesia, los altares.
Porque es así, tienen que ser hombres y mujeres de Dios con una presencia divina puesta. Hace años estaba en Puebla, yo no conocía a un hombre predicador que le llaman el Voz, se llama Fernando Sosa. No lo conocía hasta ese entonces. Me acuerdo que nos dieron a los pastores los alimentos a las 2 de la tarde y de 2 a 3 era la comida y volvimos a regresar. Y mira, no sé si a ti te pasa, pero los gorditos tenemos un problema. Comemos y mira, no sé qué pasa. Yo digo, creo que le echaron diazepam a la comida. Ese es el horario más pesado para predicar, cuando después de que come la gente. Y me acuerdo que estábamos allí haciendo un esfuerzo por abrir los ojos, cuando de repente el ambiente empezó a cambiar y yo escuchaba un murmullo. Ay, ¿qué es? David, sí llegó el brother, sí llegó. Y digo, ¿pero quién llegó? ¿De quién hablan? Y se sentó en la mesa donde estaban los predicadores y escuché por primera vez que dijeron, es el Voz de Fernando Sosa. Y dije, ¿y eso era lo que? Mira, que cuando él llegó, sabe Dios que no miente el mensajero, el ambiente cambió. Todo el manto que está sobre ese brother, cuando vino Beniquín, le tiró el mensaje. A él se le tocó Beniquín, y entró. Y cuando dijeron, pasen los pastores, y empezó. Yo miro una locura. ¿Qué es lo que te digo? Que el que es portador de la gloria, donde entre la gente, esté diferente. ¡Este diferente! ¡Este otro no es igual! ¡Este es diferente! ¡Hay gracia de Dios en él, en su vida! Y en su ministerio. Y eso tiene que ser restaurado. Es lo que importa. Es la restauración. El altar se restaura. Y voy a terminar con eso. No quiero cansarte, pero quiero hablar de la restauración. En el libro de Zacarías hay 8 visiones, pero te voy a hablar de las 5, de la quinta visión nada más. Porque si te digo todo esto, no nos vamos. Y ya veo que algunos tienen hambre. Pero déjame decirte, en el libro de Malaquías, la quinta visión es de un candelabro. Diga conmigo, candelabro. Y de 2 ungidos, de 2 olivos. Diga conmigo, 2 ungidos. Ahorita te voy a dar una clase de esa visión. Miren, eso que hablan en Zacarías, aunque ocurre ahí, era para tiempos posteros también. Dice, luego vi, dice Zacarías, un candelabro de oro. Es la menorá. En hebreo es menorá. Y dice que tenía aceite. Y ese candelabro representa al pueblo de Dios. Representa al pueblo de Dios. Una lámpara, un candelabro que da luz, que trae bendición y que tiene 7 brazos y hay aceite en esos brazos. Le dice, se le va a ver candelabro. Y luego dice, Zorobabel y Josué llegaban para restaurar el templo. Diga conmigo, restauración. Josué es sumo sacerdote. Un sumo sacerdote y un líder. Zorobabel, hijo de Salatiel. Y Dios le dice, veamos amigos, 2 frutos. Y dice, ellos son mis ungidos. Con ellos voy a restaurar el templo caído. Con ellos voy a restaurar. ¡Ay, Zorobabel! Solamente ten en cuenta esto. No es con tu fuerza, es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Con eso va a haber la restauración. Es con mi espíritu. No es con el ejército, es con mi espíritu. Le suelta la palabra a Zorobabel, a Josué, son mis ungidos. Y para que venga la restauración, tienen que levantarse ungidos. Amén. Ungidos. Hombres y mujeres de Dios tremendo. No importa, dice la gente, es que a veces yo no sé leer, pastor, me da pena, no importa. Si la llama de Dios está en tu vida, las letras serán lo de
Porque tengo hambre. La primera obra que me dieron fue una obra en un pueblo llamado Tiquimul. Y en ese pueblo no me aceptaron de buenas. Primero porque llegué solo. Y no me tenían confianza. Y me mandaron a dormir allí donde están los maíces y todo. Yo ahí estaba. Y llegó el supervisor de las iglesias y dijo: no hay ofrendas y diezmos. Digo: no hay ofrendas y diezmos. Mi pastora que me dio 5 pesos. Voy a predicar. Escúchame. Me dijo: Juan José, te vas a ir a predicar en esa iglesia porque no tiene pastor ahorita. No vas a ir. Te voy a dar 5 pesos. Y eso me costaba mi pasaje. 5 pesos de ida. Pero yo soy chaparro, no tonto. Yo dije: bueno, ¿por qué me dio 5? Me debe dar 10. Porque es 5 para que vaya y 5 para que me regrese. O tiene mucha fe mi pastor o se quiere deshacer de mí. Algo ocurre allí. Y yo me fui. Llegó el supervisor, Santiago Chalé, un anciano, y me dice: no hay ofrenda, no hay. Me dice: Juanito, pero tú eres evangelista. Digo: sí, yo empezaba a creer. Te voy a dar una carta literal para que vayas a las iglesias y prediques. Y en una reunión de pastores, ve lo que te voy a decir, que cuando Dios pone su ojo sobre ti, se llama sobre ti. Yo andaba con un zapato roto, yo roto, y le presté uno a un hermano y le dije: voy a predicar, porque el superintendente me dijo que yo vaya a predicar en esa iglesia. Y fui a predicar en la iglesia. Yo me acuerdo que llevaba una camisa que allá suda uno mucho, si no te lo preguntan los pastores. Allá suda uno, olvídate. Los huevos los derretimos, los cocinamos en el papel de gas. Llegué bien sudado llegué, y le dije a los hermanos: ¿saben qué? Digo: yo voy a predicar. Me vieron con una bolsita nada más, y se me queda viendo. Y de paso, entonces yo dije dentro de mí: Señor, tengo hambre. Y no me han dado de comer. De verdad, no decía yo nada. De repente escuché unos ruidos celestiales para que tiene hambre. Una cuchara y un vaso. Gloria al Señor. Pasó el tiempo y no me dio nada. Vi que llegaba la hora, va a empezar el culto, y dije: Señor, no me ofreció tu cielo para que yo me vaya. No me dieron para que yo me vaya. Yo empecé a sentir mal, incómodo. Y llegó el culto y estaba repleto, gente de los pasillos se fueron. Y entonces yo me empecé a sentir mal y le dije: Señor, digo, no me he bañado, tengo hambre, mi zapato está roto, me voy a subir a la plataforma. Los que son de Dios, son espirituales, van a verme la gracia, pero los carnales van a ver mis zapatos. Y yo me puse a llorar. Y me fui a poner en una bocina y me puse a llorar. Y me acuerdo que me levanté. Yo ya no quería predicar, porque los músicos me menospreciaban. Vi a los músicos que me vieron. Iba a predicar y me barrió con la mirada. Y yo me puse a predicar. Y ha caído un poder de Dios en ese día, que cuando terminé, se acercó el pastor y me dijo: quiero que te quedes para mañana mismo. ¿Cómo voy a quedar? Porque aquí hay 600 que me ignoraron, y en la otra iglesia hay 300, pero que me están esperando con amor. Son mis ovejas. Con eso me voy, le dije: con eso me voy. Con eso que me amo, con eso me voy. La llama de Dios es lo que se necesita. Y para eso tú necesitas anhelar por el amor de Dios. ¿Alguien se ha enamorado alguna vez? Y viste tu cara en el espejo cuando estabas enamorada. Solito te reías, deshojando las margaritas, una cara que ponemos enamorados. Dios mío, ¿dónde vas? ¿A dónde iba yo? ¿Qué estaba yo haciendo? Ay, Señor, ¿qué cosa es? Sí, ¿cómo se llama? Sí, en lugar que diga el nombre de su papá, Manuel. Ay, papá, perdóname, no sé qué pensaba. Lo que está es lo que se han enamorado. Así te debes enamorar de Él. Así debemos enamorarnos de Él. Póngase de pie. Es el amor que se tiene que restaurar primero. Es tu amor. Es
que se restaure. Cuando venga la llama santa, mira, ocurrirán cosas tremendas en tu vida. Te buscarán, te llamarán y te dirán, ¿saben qué? Escucha, voy a profetizar. Como aquel hombre en los valles de huesos. Ustedes no son ni huesos, ni valles, ni tan secos. Pero voy a profetizar. Te van a llamar y te van a decir, he oído que en Grano de Mostaza están ocurriendo cosas tremendas. Yo quiero ir, yo quiero ir. Que alguien sepa, yo quiero ir a enseñar. Yo quiero ir a tu iglesia. He escuchado qué pasa, qué sucede. La gente está loca por ir, hace cola, no hay lugar para vehículos, hay que ver qué hacemos porque es insuficiente. Cuando la llama de Dios está allí, cuando Dios hace esto, y eso necesitamos la unción de Dios. Cierra tus ojos y adoremos. Precioso Dios.